Hoy nos hemos venido hasta CaixaForum Zaragoza, donde se inaugura la exposición Filmando a Goya, una mirada de Saura. Aquí el espectador va a poder ver dos miradas, dos acontecimientos históricos, dos procesos creativos con un mensaje común, un grito antibelicista. Los dos artistas aragoneses coincidían en que la guerra es un disparate. Goya en sus estampas, Carlos Saura en su cortometraje Goya 3 de mayo, que podrá ver el público por primera vez aquí en CaixaForum. Las sombras de la vida de Goya y la cara más cruda de la sociedad que le tocó vivir han sido luz e inspiración para Carlos Saura. Los universos creativos de ambos se unen en este espacio de CaixaForum Zaragoza. Aquí, hasta el 9 de enero, se proyectará el cortometraje Goya 3 de mayo, dirigido por el cineasta aragonés. Por supuesto, la estrella es la película de Carlos Saura, pero hay un proyecto que explica y contrapone la trayectoria de Saura y su forma de mirar con la trayectoria de Goya y su forma de mirar. La pequeña sala de cine creada a propósito para este trabajo apenas se ha anunciado y ya hay 96 reservas de centros escolares. Otra forma de dar a conocer la figura de un artista universal que se reivindica como pasado y también presente de Aragón. Reivindicar el talento, reivindicar el genio, reivindicar la vocación de universalidad del pintor para una comunidad política milenaria como es Aragón, que desde que nació hace 1000 años ha manifestado todas y cada una de esas actitudes. La película se podrá ver a diario en pases cada media hora, gratuitos pero previa reserva. Y los sábados de octubre también se proyectará el documental de esta casa, Goya Saurio. El documental también es una verdadera joya, ¿no? Y lo que hace es complementar y explica perfectamente cuál es el trabajo previo, la realización del cortometraje y también la reflexión propia de Saura acerca de la guerra, que confluye con la que ya realizó el propio Goya. Goya y Saura, dos genios separados en el tiempo pero con un mismo mensaje, el arte como grito contra la guerra. La esencia del ser humano